Buenas noches, queridos hermanos. Meditemos esta noche todavía sobre lo que es la tentación. Esa tentación con mayúscula, esa tentación singular de la que Jesús nos hace pedir que el Padre nos libre como algo en lo que nos quiere hacer entrar el malo. Los discípulos de Jesús no piden al Padre ser preservados de entrar en una tentación general, sino de entrar en la tentación, en una tentación muy particular, la tentación de ser infieles a la condición filial. Y esto sucede por el escándalo ante la cruz. La cruz, el sufrimiento, es principalmente la piedra de tropiezo que nos puede hacer entrar en la tentación. La exhortación de Jesús en el huerto a los discípulos, cuando cansados, entristecidos, vencidos por el sueño, no lograban velar en oración, nos orienta para comprenderlo así. Jesús se acerca a ellos, los despierta y les dice: de modo que no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo. Velad y orad para que no entréis en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Para que no entréis en la tentación. Son las mismas palabras del Padre Nuestro, las que Jesús les había enseñado a los discípulos a pedir en el Padre Nuestro, las que ahora les recuerdan esa situación del huerto. En esa situación en que más que nunca es necesaria la oración, y la oración que Jesús les había enseñado, la oración del Padre Nuestro, la oración de los hijos, la oración necesaria para seguir siendo hijos. La tentación de que Jesús hablaba en el Padre Nuestro y la que le recuerda ahora en el huerto a sus discípulos es el escándalo ante la cruz. Les dice Jesús en la última cena: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Es decir, todos vosotros tropezaréis en el camino de la condición filial por mi causa, por lo que me pase a mí. Será una ocasión de tropiezo en la condición filial de los apóstoles. Es la tentación. Y esta es la tentación de Pedro ante el anuncio del destino sufriente del Mesías. Pedro no quería para Jesús la cruz. Pedro estaba dispuesto a pelear con la espada para que Jesús no fuera a la cruz. Esta es la tentación también de los discípulos de Emaús, que se escandalizaban porque Jesús había sufrido y le había pasado lo que le pasaba, y ya se apartaban del camino de los seguidores, de la comunidad de los discípulos, y se iban. La tentación es, por lo tanto, avergonzarse de pertenecer a Cristo ante esta generación adúltera y pecadora, como Jesús la llamaba. Es lo que conduce a Pedro a negar a Jesús, y es lo que conduce a los discípulos de Emaús a irse. Esta tentación, que comienza con la vergüenza ante la generación adúltera y pecadora, desemboca en la negación de Cristo ante los hombres, como Pedro ante la sirvienta del pontífice. Por eso enseña Jesús que pidamos: oh Padre, haz
que no entremos en la tentación de avergonzarnos de tu Mesías, de tu Hijo, de su mensaje, de su doctrina, y renegar de él delante de los hombres. Que no nos avergoncemos de esa doctrina, tal como esa doctrina es, que no tratemos de explicarla de manera aceptable a los hombres, quitándole lo que tiene de escandalosa para los que no creen, para poder así conciliar nuestro discipulado de Jesús con la aprobación del mundo que no cree en él. Pero sigamos meditando en esta tentación, queridos hermanos. Esta tentación se extiende a las ocasiones de la vida de los hijos en que se hacen partícipes de la suerte de su maestro. Así Pablo lo exhorta a Timoteo cuando lo llama a venir a donde Pablo está en una situación de peligro, y posiblemente porque a Timoteo le cuesta exponerse al peligro, le dice: no te avergüences de Jesucristo, ni de mí, su prisionero. No te apartes de mí, que estoy sufriendo como sufrió Jesús. Pablo le hace caer en la cuenta a Timoteo que está tentado con la tentación. Es la tentación de ser infieles a la condición filial, de desconfiar de la providencia del Padre en medio de las necesidades, de las persecuciones o ante los tribunales. Somos tan pobres, tan cobardes, queridos hermanos, que cómo no nos vamos a asustar, sobre todo cuando está en peligro nuestra vida, cuando nos tenemos que jugar nuestro pellejo por nuestra condición de hijos. Nadie está preparado para eso. Pedro se creía preparado y fracasó. Había dicho: yo nunca te negaré. Lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Por eso, como no somos capaces de esto, Jesús nos lo hace pedir: oh Padre, yo soy débil, yo soy cobarde, no me dejes caer en la tentación. Que en el momento de la prueba, cuando yo tenga que soportar cosas arduas para seguir siendo hijo, para permanecer en mi condición filial, yo no te abandone, Padre. Yo no me aparte de ti, no me aparte de la condición filial, no salga de la condición filial para entrar en esa trampa de la tentación. La tentación se presenta de tantas maneras en nuestra vida de hijos. Se presenta a veces como una desconfianza de la providencia del Padre en medio de las necesidades, a veces de las necesidades materiales, a veces de las persecuciones, o cuando tenemos que comparecer ante los tribunales de este mundo. Otras veces la tentación consiste en desconfiar de su misericordia en medio de las tentaciones, de las caídas o de los pecados. Me veo tan miserable que desconfío de que el Padre me pueda amar, de que Jesús pueda venir a buscarme, cargarme sobre sus hombros, lavarme con su sangre y purificarme. Otras veces es la tentación de quedarse cortos en el reflejar, amando a los enemigos, la perfección del Padre, una perfección que consiste precisamente en su misericordia amorosa con los malos y los enemigos. Un amor del Padre que abraza a todas sus criaturas, lo merezcan o no. Para nosotros a veces la tentación consiste
en dejar de parecernos al Padre, amando a nuestra manera y no a la manera del Padre. Otras veces la tentación se presenta como la tentación de sacar gloria propia o provecho material de nuestra condición de hijos. Esperamos que nuestra condición de hijos sea para nosotros como la fuente de beneficios materiales o de aprecio de la gente. Otras veces, por fin, la tentación consiste en una negativa a perdonar o en una falta de esperanza en que seremos perdonados. Jesús nos enseña a pedir que el Padre nos preserve de entrar en esta tentación, en la tentación de desnaturalizarnos, de salirnos de la condición filial, de dejar de ser hijos del Padre, de dejar de vivir como hijos, de dejar de imitar al Padre en nuestra vida. Tenemos que pedirlo y Jesús nos enseña a pedirlo, porque nuestra carne débil sucumbiría sin el auxilio divino. Si el Padre nos sostiene, inevitablemente caeremos. Sin la fuerza espiritual obtenida en la oración, no podremos resistir la prueba. Seremos sometidos a pruebas sobrehumanas, porque una fuerza sobrehumana nos asistirá en ella. Pero en esa prueba, en vano confiaríamos en nuestra fuerza humana. En efecto, los discípulos deberán soportar pruebas, persecución, odio, injurias, calumnias, denuncias, acusaciones, sospechas, marginación, tortura, prisión. No solo la prisión de la cárcel, sino de alguna manera el encierro, el quitar las posibilidades del uso libre de las condiciones propias, una especie de cárcel social o espiritual a que se puede someter a los justos y a los hombres de Dios. Todas esas cosas, de alguna manera, las pasó en un sentido y otro el apóstol Pablo. En esas situaciones, la tentación consistirá en avergonzarse del Maestro, renegarlo ante los hombres, ser infieles a la propia filiación divina, profanar el nombre del Padre, tergiversar el significado de su reinado, como si no fuese el reinado que Jesús nos enseñó, la condición filial, sino algo que tienen que hacer los hombres y no el Padre en los hombres. Rechazar, por lo tanto, el señorío, dudar de su perdón, rehusar otorgarlo a los propios deudores, volverse de corazón en otra dirección de aquella que el Padre Nuestro, con sus peticiones y sus deseos, nos enseña a seguir. Desasemejarnos con Jesús, dejar de ser semejantes al Padre como Él. Esta es la tentación, queridos hermanos. Esta es la terrible tentación, esta es la terrible obra del malo, lo que el malvado, el homicida desde el principio, príncipe de la mentira, busca lograr de los hombres, ante el cual nosotros estamos indefensos y el Padre no nos defiende. Y por eso es tan importante que todos los días le pidamos, consciente del riesgo en que vivimos, Padre, no nos dejes entrar en la tentación, líbranos del malo. Amén.